Hola querida iglesia Jeruel, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga y es un gusto poderles saludar en este momento, ¿verdad? Que vamos a iniciar nuestro estudio. Bueno, pues hoy vamos a seguir adelante en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 12, de los versos 5 al 10, ¿verdad? Esto, bueno, pues le hemos puesto como tema la debilidad humana usada por Dios, basado en estos versos del 5 al 10. Así que vamos a iniciar diciendo que ya desde el estudio pasado, de los versos 1 al 4, bueno, Pablo estaba comentando y escribía acerca de que fue llevado al tercer cielo y que no estaba seguro precisamente de qué fue lo que sucedió. Ahora va a seguir hablando de sí mismo, pero hace una diferencia clara en cuanto al Pablo que fue llevado al cielo para ver esas maravillas celestiales, pero también va a hablar de aquel Pablo que con debilidad trabaja arduamente aquí en la tierra. Entonces, desde el verso 5 hace referencia a esta situación respecto a lo que ya dijo de los primeros 4 versos, ¿verdad? Entonces dice aquí en el verso número 5, y permítanme leer, ahí en 2 Corintios, en el capítulo 12, versos 5 al 10. Dice ahí el verso número 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bueno, Pablo está hablando, como ya habíamos comentado, que hablaba de sí mismo, pero Pablo se está rehusando a gloriarse de todo lo que él vio en el cielo y que tampoco podía explicar. Así que se gloría de sus debilidades, ya que, bueno, él mismo ya las había enumerado en el capítulo 11, del versos 23 al 33, más o menos, ¿verdad? Donde había sufrido todos aquellos vituperios, todas aquellas amenazas, todos aquellos encarcelamientos, todas las amenazas de muerte, inclusive hasta los azotes que había llevado a cabo, ¿verdad? Inclusive hasta los mismos naufragios que a lo largo de su vida pudo haber tenido. Pero ¿qué fue lo que le estaba otorgando o por qué esta visión celestial le fue otorgada directamente al mismo apóstol Pablo en los versos 2 al 4? Bueno, aquí podemos decir claramente que primero él no lo podía explicar, pero la visión celestial tenía un propósito en específico para el mismo apóstol Pablo. ¿Cuál era? Bueno, la de animarlo y consolarlo, porque a Pablo, a lo largo de su ministerio que realizaba para la obra de nuestro Dios, bueno, pues siempre se enfrentó con derrotas, con amenazas, con sufrimientos, con encarcelamientos continuos, así mismo como el cansancio físico que pudiera tener y las decepciones de muchas personas que iniciaban en la obra pero que abandonaban con el tiempo al mismo Señor. Y posiblemente aquí estamos especulando, pero él pudo sufrir algunos desalientos como cualquiera de nosotros puede tenerlos, ¿verdad? Cuando las cosas no salen bien y nos desanimamos, nos desalentamos, y es necesario a veces que algunos o alguien nos pueda dar una palmada o mostrar lo que Dios puede hacer en nosotros y cómo nosotros también podemos ser utilizados por Dios. Así que no hay que haber el por qué debiéramos tener desánimo, pero las personas siempre se desaniman por algo, y este es el caso que pudiera ser el motivo por el cual la visión del apóstol Pablo vino para su propia vida. Pero aquí debemos entender también que el Señor mismo lo había elegido para esto mismo. ¿Para qué? Para sufrimiento, porque Él mismo se lo reveló tanto a Nehemías como al mismo apóstol Pablo. Si vamos al capítulo número 9 del libro de los Hechos, vamos a ver cómo es que el Señor le refiere al mismo Nehemías, ¿verdad? En los versos 15 al 16, y le dice el Señor a Nehemías y a su vez al apóstol Pablo, dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos cómo es que aquí el mismo Dios les está mostrando, tanto a Nehemías cuando habla con él
y le da esa revelación, y a su vez al mismo apóstol Pablo, que Dios mismo, ¿verdad?, le da la oportunidad al apóstol Pablo de padecer estas circunstancias, porque también le está dando la oportunidad especial de entrar en el cielo con el propósito de fortalecer a Pablo en su apostolado, y así él mismo pudiera seguir adelante, como también fue animado en una visión de noche por el Señor estando en Corintio mismo. Allí en el capítulo 18 del mismo libro de los Hechos, en los versos 8, de los versos 9 al 11, dice así, cuando el apóstol Pablo está pues dando una enseñanza, y dice ahí: entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces podemos ver que el propósito que tenía el Señor para con el apóstol Pablo era fortalecerlo. ¿Para qué? Para que no decayera su semblante. Y entonces podemos ver que a veces Dios nos da caricias en nuestro corazón, en nuestro aliento, para que nosotros podamos seguir adelante en medio de cualquier aflicción que pudiéramos tener, ¿verdad? Así que el verso 6 también nos dice: sin embargo, dice ahí, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El hecho de gloriarse implica llamar la atención hacia uno mismo, lo cual Pablo se rehusaba a hacer constantemente. Pero si había alguien que se podía gloriar de un estatus apostólico por encima de muchas personas y del sufrimiento que había llevado a lo largo del tiempo que sirvió en el Evangelio, bueno, pues ese era el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque había fundado iglesias en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia, y había sufrido en cárceles, había sido perseguido, había sido amenazado de muerte, así que sufrió más que cualquiera. Y si alguien pudiera jactarse de algo, de estar en el Señor, era él. Ahora, Pablo no desea precisamente gloriarse de un gran título o de un cargo de fama o de un prestigio que alguien quisiera reconocerle a él. Tampoco quería presentarse como un loco o como sus adversarios que se jactaban de su conocimiento y se creían apóstoles de Jesucristo, pero realmente eran falsos, porque nadie los había levantado y solamente habían llegado a Corinto, como habían llegado a otras iglesias, solamente a injuriar y a buscar sus propios intereses. Así que podemos ver cómo es que Dios va a usar la debilidad del mismo Pablo para traer cordura, y es la misma debilidad que utiliza en nosotros para traer cordura a nuestro propio corazón. Entonces, al decir aquí en el verso 6, si quisiera gloriarme, ¿verdad?, no sería insensato, porque diría la verdad. Aquí demuestra el apóstol Pablo ser franco, honesto, abierto, confiable. Y desea él estar al mismo nivel de todos los creyentes y de todos los lectores que en su momento estaban leyendo su carta, y por consiguiente evita dar la impresión de que sea un héroe de la fe al que muchos debieran de adorar o idolatrar por su conocimiento. Entonces, para algunos líderes, esto de buscar los reflectores hacia sí mismo, pues a veces es bastante peligroso, porque si al escucharlo le aplauden o lo reconocen y lo reverencian, bueno, la propia persona se puede sobreestimar y ensoberbecer al grado de sentirse como uno de los adversarios de Pablo. O sea, pudiéramos decir que esa persona se pudiera sentir como la cuarta persona de la Trinidad, y eso no es cierto, no puede ser. Entonces el apóstol Pablo aborrece cualquier halago que le pudieran hacer directamente a su propia persona, porque eso le afectaría como líder, y le afecta a todos los líderes que hasta el día de hoy, pues en su momento se sienten eruditos en las cuestiones bíblicas, cuando si son eruditos o si son instrumentos de Dios, es solamente porque Dios mismo los ha hecho instrumentos para Él. Así que dice más el verso 6, pero lo dejo para que nadie piense de mí
más de lo que en mí ve u oye de mí, para que se den las grandezas de las revelaciones, como dice el verso número 7 al inicio. Entonces el apóstol ha sido como un padre espiritual para los corintios y lo respetan como un apóstol que les enseñó el evangelio de Jesucristo, pero al momento de darles esta información acerca de las visiones, de lo que ya dijo en el verso 2 al 4, bueno, pues resulta que ellos tendrían muchas preguntas acerca del cielo y de la vida espiritual, y entonces Pablo no quiere que especulen o comenten más allá de lo que han escuchado de parte de él y han visto en él, o sea, como un siervo del Señor, ¿verdad? Entonces desea el apóstol Pablo que lo traten como un hermano espiritual en Cristo y que lo vean en la misma medida, ¿verdad? Que pues que lo ve cualquier otra persona, como a nosotros nos deben de ver en la misma posición. Todos somos iguales delante del Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo tengo muchos defectos y soy una persona que tiene muchas debilidades externas, que ha sufrido vituperios, humillaciones. Así que pudiéramos decir que nuestra debilidad humana trae la nula exaltación para nuestra propia personalidad. Solamente somos instrumentos del Señor. Por ello, en el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí podemos decir algo muy importante, que el orgullo se filtra sutilmente en el alma humana y termina por gobernar a una persona de tal manera que la misma no se entera de la presencia del propio orgullo en su propio corazón. Y por ello entonces, pues Dios actúa, ¿verdad?, sobre las personas para limitar su altivez y su soberbia. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando una persona se exalta y empieza a flotar por sí misma, lo único que hace Dios es humillarlo. Y es lo mismo que en el caso de Saulo, cuando iba persiguiendo a aquellos cristianos, aquellos que eran del camino, ¿verdad?, cuando él no era creyente, pues lógicamente que el Señor lo humilló a lo sumo para hacerlo creyente y para hacerlo un instrumento de él. Y es lo mismo que puede suceder con cualquier persona. Ahora, a lo largo de su exposición acerca del gloriarse, ¿verdad?, Pablo le ha dado al Señor toda la gloria y todo el honor y desea permanecer humilde y evita gloriarse de sí mismo y de sus logros en el ministerio. Sabe que el privilegio de haber experimentado visiones y revelaciones celestiales, esto podría generar orgullo. Y es una tentación para cualquiera que se puede enorgullecer del conocimiento, de los honores, de que le aplauden, de los reflectores, de todo lo que pudiera tener. Y esto es pecaminoso. Entonces pudiéramos ver que el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, esta tentación al momento de decir, no me exaltase desmedidamente, él mismo está diciendo, yo no me quiero elevar por sí mismo. Pero déjenme decirles que cuando el apóstol Pablo está diciendo no me exaltase o no me quiero exaltar desmedidamente, para que yo no me exalte desmedidamente, hablando de lo que el Señor estaba haciendo en su propia persona, entonces se puede decir que esta tentación de exaltarse era real sobre sus compañeros y sobre muchas personas. Como cualquiera pudiera tener un sentido, una chispa de soberbia, y el apóstol Pablo lo llegó a sentir. Por eso es que él mismo dice, no me exaltase desmedidamente. O sea, que hay un grado de exaltación en su personalidad, pero el Señor se encargó de someterlo a su voluntad. Así que el Señor interviene dándole a Pablo, ¿qué cosa? Un aguijón o una espina en su carne. En el original griego, esta palabra de aguijón significa skolops. Y esto significa una estaca o una espina. Y no es literalmente una estaca o una espina que venga a su propio cuerpo, sino que Pablo sufría de algún dolor físico, mostrando así la fragilidad de su humanidad, ¿verdad? Entonces, aquí
vemos cómo es que el Señor también va a usar nuestra debilidad para traer humildad a nuestra propia vida. Como dice la segunda parte del verso 7, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me exaltase sobremanera. Pablo está escribiendo de su aflicción física. ¿Por qué? Porque alguien que sirve a Satanás, es decir, un ángel maligno, ¿verdad?, que le sirve al mismo enemigo, le trae una espina o un malestar físico. Y Dios es quien permite que Satanás lo atormente, como Job también fue atormentado por Satanás, pero también Dios establece los límites de este tormento, porque a Job le dijo Dios al mismo Satanás: puedes tocar todo lo que tiene, pero no le toques su persona, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cómo es que el Señor está obrando, pero limita completamente el tormento que pudiera tener alguna persona. Así que pudiéramos decir algo importante para nosotros mismos, que en su momento, cuando nosotros tenemos o tuviéramos algún problema que nos aflige, tenemos que considerar que Dios está al tanto de todas las aflicciones que nosotros pudiéramos tener, y Él es el único que nos va a sacar adelante de cualquier aflicción o cualquier afrenta que pudiéramos tener en nuestra vida. Entonces podemos ver cómo es que hay un contraste en nuestro corazón. ¿Cuál es el contraste? Primero, de que Pablo es llevado al tercer cielo para que él vea esa luz celestial y vea ese tipo de revelaciones. Pero después resulta que Pablo es atormentado constantemente por un mensajero de Satanás. Así que el contraste en Pablo lo mantiene completamente equilibrado hacia una humildad. ¿Qué es lo que pudiéramos decir de esto? Que en ocasiones nosotros como personas, ¿verdad?, nos quisiéramos exaltar, nos quisiéramos jactar, inclusive decir muchas cosas de nosotros mismos, pero el Señor se encarga de someternos siempre a su voluntad para que aprendamos en todo caso a depender de Él. Ahora, el mismo verso 7 dice ahí en la última parte: para que no me exaltase sobremanera. Y pudiéramos ver que a lo largo de los siglos se ha hecho un sinfín de propuestas, de lo cual sería la dolencia del mismo Pablo. Pero a lo largo de esos siglos, bueno, solamente son simples conjeturas, ¿verdad? Y lo primero que pudiera pensar cualquiera es que la aflicción de Pablo era la depresión. ¿Por qué? Porque Pablo había sufrido muchos desalientos debido a sus experiencias en Asia Menor. Inclusive, recordarán ustedes en el capítulo 19, hablando de Demetrio el platero, que siempre le traía un dolor de cabeza al mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Y eso pudiera ser la primera aflicción. Otra aflicción pudiera ser que él tenía problemas de oftalmia o problemas de la vista. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, vemos que ahí ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él, inclusive ellos querían entregarle sus propios ojos al apóstol Pablo, y de ahí sacamos la conclusión que él tenía un problema a lo mejor en los ojos, lo cual le impedía ver naturalmente como todos pudiéramos ver. Entonces había también una tercera perturbación que pudiera tener el apóstol Pablo, que fuera una tentación que le perturbaba de forma constante, como lo dice en el capítulo 7 a los Romanos, ¿verdad?, o los constantes enfrentamientos que tenía con sus adversarios, y que era la fuente de agonía constante que el apóstol Pablo pues oraba para no tener tantos problemas con adversarios que se encontraban en distintas iglesias y en distintos lugares a donde asistía. Entonces, aquí podemos sacar una conclusión. El apóstol Pablo no fue sanado, a pesar de haber pedido siempre de parte de nuestro Dios que le sanara. Pero él no fue sanado, sino que Dios le dio gracia para poder soportar esta aflicción. Y de la misma forma, en su gracia, ¿verdad?, para poder estar soportando esta aflicción a nosotros, cuando nosotros clamamos al Señor por alguna cosa, por alguna queja, por algún apuro, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia que pudieras estar viviendo, bueno, pues el Señor a lo mejor no nos da la solución en ese momento, pero sí nos va
a poder dar la fortaleza para soportar y para aprender a depender de Él, ¿verdad? Esto nos lleva a un tercer punto en donde Dios usa nuestra debilidad para traer dependencia solamente a su poder. Y así lo menciona el verso número 8. Vean ustedes cómo es que dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hablando de su aflicción, ¿verdad? Entonces Pablo aquí sabe que Dios tiene todo el control y no Satanás. Ya que si Satanás tuviera el control de su propia vida, bueno, pues hubiera preferido el mismo enemigo que Pablo fuera un soberbio, un altivo, un orgulloso, en lugar de ser un humilde siervo del Señor, ¿verdad? Entonces, pudiéramos ver que cualquiera que haya sido la dolencia del mismo apóstol Pablo fue de larga duración, pero a pesar de esto, a pesar de que el apóstol Pablo pidió 3 veces sucesivas a Jesús que le quitara esta aflicción, bueno, pues también fueron las 3 veces como el mismo Señor Jesucristo clamó en el huerto de Getsemaní a nuestro Dios para liberarlo del sufrimiento. Ahora, ni Pablo fue librado de su aflicción, ni mi Señor Jesucristo fue librado de la cruz, porque murió en la cruz mi Señor Jesús, y Pablo a lo largo de sus días siempre sufrió de esta aflicción. ¿Qué pudiéramos decir aquí? ¿Que el Señor no contesta las oraciones de sus fieles siervos? No, al contrario, el Señor sí contesta las oraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la fe en la persona de Jesucristo y cuando le pedimos de todo nuestro corazón, nuestra respuesta es afirmativa, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan 5, versos 14 y 15. Y les invito a que vayamos para allá. Primera de Juan 5, versos 14 y 15. Y dice así la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vemos aquí que la voluntad de Dios es el primer factor para que Dios responda a nuestras oraciones. Y después de escuchar nuestras peticiones, solo las va a cumplir cuando concuerden con su voluntad y estén alineadas exactamente a una posición donde Dios va a conceder lo que nos conviene. Así que Dios quiere mejorar nuestra vida espiritual, pero si nuestras peticiones no son humildes y no son conforme a su voluntad, o sea, no concuerdan con lo que Dios quiere para nuestras vidas, pues entonces nuestras peticiones estarán erradas y estarán estorbadas, porque habrá algo en nuestro corazón que está impidiendo de que Dios obre en nuestra propia vida. Número 4, mis queridos hermanos, es que Dios usa nuestra debilidad para traer su gracia a nosotros. El verso 9 dice ahí: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice ahí, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Jesús está emitiendo un precepto que es totalmente válido y es universal. ¿Por qué? Porque es para todos, en todo lugar y en todo tiempo. Y aunque la respuesta del Señor es negativa para el apóstol Pablo, bueno, le otorga a Pablo la seguridad de que Jesús suple todas sus necesidades, como también suple las de nosotros, ¿verdad? Y ya como hemos dicho con antelación, pero hay algo más que enfatiza nuestro Dios. Aquí está enfatizando la soberana autoridad que tiene Dios para proveer lo suficiente para todo su pueblo. Entonces podemos ver que el Señor siempre escucha la oración de cada uno de sus hijos, pero solamente dará lo que Él quiere para nosotros, porque es lo que nos conviene y es lo que Él desea que nosotros podamos tener. Entonces, y el mismo apóstol Pablo puede testificar de esta verdad diciéndoselo a la iglesia de Filipos, cuando dice ahí en Filipenses 4:19, y mi Dios suplirá
todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estoy mostrando que Dios es el único soberano y fiel Dios todopoderoso que nos va a dar todo cuanto necesitemos. Ahora bien, pudiéramos hacernos la pregunta, ¿por qué se gloria Pablo en sus debilidades? Bueno, aquí podemos ver que el apóstol Pablo dice en el verso número 10 que cuando es más débil, él pues es más fuerte en el poder de Dios, en la obra que él está dando y sobre todo porque lo está utilizando como un instrumento de parte del Señor. Entonces Dios quiere utilizar como un mensajero al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no viene la fuerza del apóstol Pablo de él mismo, sino que viene de Dios, quien lo utiliza como un instrumento para él y para predicar su evangelio y para engrandecer el reino de los cielos. De hecho, pudiéramos decir que la misma terminología del verso número 9, en la última parte de este verso es única y es muy especial porque dice ahí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero al último del verso dice algo muy importante, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice literalmente, para que el poder de Cristo se instale su tienda de campaña sobre mí. Y es la misma imagen de parte del Señor que descendió del cielo para habitar en el tabernáculo de reunión cuando el pueblo de Israel se acercaba a Dios, ¿verdad? Y que ellos a través del tabernáculo pues era como tenían la presencia de Dios ahí en ese tabernáculo. De la misma manera es la imagen de Jesús que descendió del cielo para habitar entre nosotros y que en su momento también como una tienda de campaña, nosotros en nuestro corazón ya no solamente ha venido a habitar en la tierra, sino que ahora cuando le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador y que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, viene a habitar dentro de nosotros mismos, dentro de este tabernáculo, como también lo menciona Romanos. Así que el apóstol Pablo se somete completamente a Cristo sabiendo que todas las adversidades que le vienen, bueno, pues él las recibe con gozo en todas las áreas de su vida porque sabe perfectamente que el poder de Cristo se hace eficaz en su propio corazón, ya que al momento de padecer estas aflicciones, pero también de saber que el poder de Cristo está en nuestras vidas, nos hace crecer en la fe, nos hace madurar reconociendo su majestad y todo su poderío sobrenatural que tiene sobre el universo, pero sobre todo también nos hace servirle con humildad, reconociendo a ese Dios maravilloso que habita en nuestro propio corazón. Amén. Y número 5, mis queridos hermanos, es porque aquí Dios también utiliza nuestra debilidad para fortalecernos en Él. El verso 10 refiere a algo muy importante, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo gozosamente acepta las debilidades que tiene que soportar. ¿Cuáles? Insultos, decepciones, hostilidades, persecuciones, dificultades que constantemente ha tenido, ¿verdad? O sea que por la causa de Cristo, Pablo acepta con gozo todos los sufrimientos necesarios para que el evangelio avance y para que el reino de los cielos sea engrandecido y para que nosotros, hasta el día de hoy, y más porque desde ese entonces hasta hoy, muchas personas han sufrido sufrimientos, muchos han sufrido vituperios, muchos fueron inclusive aserrados, o sea, partidos por la mitad. Muchos fueron crucificados, muchos fueron llevados a la hoguera. ¿Por qué? Por amor de Jesucristo y para que también el evangelio del reino avance. El apóstol Pablo sabe que tiene que sufrir en el nombre de Jesús, como también nosotros en su momento pudiéramos sufrir, aunque realmente no hemos sufrido en nada. Pero también sabe el apóstol Pablo y nosotros también sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Nuestra conclusión a todo esto, mis queridos hermanos, siempre que podamos estar en debilidad, es cuando el Señor siempre se fortalece en nosotros. Cuando somos más débiles, es cuando podemos tener más comunión con el Señor. Es cuando hemos aprendido a depender más de Él. Las personas cuando tienen una enfermedad terminal, es cuando más se quieren acercar a Dios. Cuando saben que está cerca la muerte para ellos, se quieren acercar más a Dios porque quieren estar cerca y tener esa comunión. Dios utiliza la enfermedad. Dios utiliza cualquier afrenta para podernos acercar a Él. Así que si bien esta debilidad es utilizada por Dios, debemos darle gloria al Señor por también ser instrumentos para Él en medio de cualquier circunstancia. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, por el amor que nos tienes y porque tu misericordia se ha extendido para con cada uno de nosotros. Agradecidos porque nos escogiste para tu reino. Agradecidos también porque nos has elegido, Señor, para poder predicarte tu evangelio y para servirte, Señor. Es como nosotros hoy queremos darte las gracias, pedirte perdón por nuestros pecados, rogarte para que tú, Señor, sigas ayudándonos a conocerte más y mejor y nos permita seguir estudiando de tu palabra para glorificar el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les guarde, mis queridos hermanos.